días. Hoy volvemos con nuestro programa CPM, con pruebas en la mano. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Andrés Aguilar Velázquez, quien es director del Hospital UPAO de Florencia de Mora. Bueno, hay que hablar un poquito de él. Él es médico cirujano con maestría en gestión de los servicios de salud, estudios en gestión social y gestión pública por la Universidad Nacional San Martín de Porras. Realizó su pasantía en administración pública en la República Popular China por la Academia de Gobernanza de Beijing, ¿no? De Beijing. Y el Instituto de Administración Shanghái. Ajá, así es. Actualmente es director, como les dije, del Hospital UPAO en Florencia de Mora y también es docente universitario médico en el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU en la Universidad Privada Antenor Orrego. ¿Es así o Así es, no? bueno, en realidad el establecimiento de salud Pau Florencia de Mora pertenece justamente a la Universidad Privada de Norrigo, es una suerte de apéndice dentro de su proyección universitaria, ¿no? A la Claro. sociedad. Y el tema Y de realmente es SAMU, una actividad prácticamente de proyección social que así siempre es, realiza la UPAO, ¿no? así es, ¿no? Y el tema ya de SAMU sí es parte de mis labores en el Estado, Ah, dentro del sistema de atención de emergencias. ya. Entonces, justamente, como bien tú me extendiste la invitación, en específico era para ver el tema de la campaña que estamos desarrollando actualmente. Así es. Pero también podemos hablar de otros Ah, temas, por ¿no? supuesto. Bueno, nosotros tenemos conocimientos que están Ujú. organizando la campaña quirúrgica, el establecimiento de salud de UPAO Florencia de Mora en alianza con la ONG International Go Medic. Goldman, ¿Me Goldman. podrías decir, por ejemplo, tengo entendido que creo que hasta el 23 son las operaciones, ¿cuándo se iniciaron? ¿Quiénes Ujú. fueron los beneficiarios? ¿No? Sí, bueno, la campaña viene promocionándose desde febrero de este año, en su tercer año consecutivo, quinto año ya que se ejecuta esta misión quirúrgica médica y que es gracias a la alianza que se logra entre la Organización Internacional GoMed y la Universidad Privada de Nuevo Rego, ¿no? Y el apoyo obviamente de sus autoridades, como lo es a través de la doctora Yolanda Peralta Chávez. Claro. Asimismo, ¿Quién es la rectora de la es la Universidad rectora Nacional del Trujillo? de la Universidad Privada de Nuevo Rego, ¿no? Y justamente ella está viendo el desarrollo continuo de cada una de las cirugías que, como repito, ya está beneficiando en estos 5 años a cerca de 300 personas. En esta última misión, la quinta misión que se cumple en el establecimiento, estamos llegando a una meta, o esperamos llegar a la meta mínima de 70 operaciones. El desarrollo en los últimos días, que inició las cirugías el día 13 de este mes, 13 de abril, y como tú lo has dicho, va a llegar a su finalización este 23, o Así sea, ya es. estamos el día de mañana. Ajá. Estamos ya con el desarrollo que aparentemente nos va a permitir llegar a las 75 cirugías Qué en esta bueno. misión y creo que eso es muy importante porque estamos priorizando a las personas de escasos recursos como también a aquellas personas que de repente tienen muchos años esperando una cirugía no solamente de vesícula biliar sino también por hernias inguinales y hernias umbilicales. Claro, o sea, el tipo de operaciones han Ujú. sido hernias, vesículas y cálculos bilares, creo, ¿no? Claro, o sea, todo tipo de trastorno a nivel vesicular que se genera a raíz de algún problema, por ejemplo, como cálculos biliar o inflamación de pared vesicular, Ujú. que ya está generando urgencias o incluso estadios que pueden ser considerados una emergencia Claro. y por tanto requieren del retiro de la vesícula, ¿no? Ya. Y por ejemplo, según las operaciones que Ujú. ustedes han realizado, bueno, en esta última oportunidad son 75 pacientes. Después, ¿cómo es el seguimiento para en realidad verificar que los pacientes han sido bien operados, que han sido un éxito total todas Ujú. estas operaciones? ¿Cómo ha sido el seguimiento o cómo ustedes han constatado de que estas personas están pues felices del éxito que han tenido con estas operaciones? Bueno, en primer lugar aclarar que no son cirugías convencionales, sino son cirugías laparoscópicas. Claro, Y las cirugías es laparoscópicas mucho más fácil también, creo, ¿no? más que tiene su complejidad, Sí. tiene sus riesgos también, pero también tiene sus grandes beneficios, Ujú. porque la recuperación es más rápida, es pronta, es en horas, es una cirugía que en muchos de los casos algunos podrían considerar hasta casi ambulatoria, ¿no? Exacto. Pero también es por ello sus altos costos. Y aquí lo estamos dando totalmente de forma gratuita. Y lo importante es que durante la cirugía
la experticia y la técnica de los profesionales extranjeros que no solamente están soportados con toda la infraestructura y el equipamiento que nosotros les brindamos, nos permite manejar estándares nacionales pero también internacionales. Y después de desarrollo de la cirugía sin ninguna complicación hasta ahora, también se evalúa en el posanestésico, en la unidad de recuperación posanestésica, unas 2 horas al paciente y recién pasa a hospitalización cuando está completamente estable y el paciente consciente, y ya nos puede referir de que no hay mayores molestias que de repente las que ocasionalmente puede surgir de manera posoperatoria, pero que es controlable y tolerable, ¿no? Claro, sería bueno que les expliques porque hay muchas personas que no saben cómo es la operación, la parascópica y la operación normal que te hacen el cortecito para poder, o Claro. algunos tienen terror y temor y dicen, no, prefiero que me corten, pero tú explícales a todos que la parascópica tiene garantías de seguridad No, por y supuesto, médico, ¿no? por supuesto. Ya incluso últimamente lo que generalmente incluso los pacientes buscan es la laparoscopía. ¿Por qué? Como repito, no solamente por una cuestión estética, ¿no? Porque no nos deja cicatrices mayores, son mínimas las Exacto. cicatrices que Son dejan. huequitos pequeñitos. Son pequeños, ¿no? A nivel umbilical, de repente se hacen otros a nivel bajo, para que la gente un poquito lo entienda, bajo las costillas, de repente más cercana a la parte abdominal alta. En este caso, el material que se utiliza son pinzas que directamente van al órgano, sin mucha manipulación tampoco de órganos como se podría dar en una cirugía abierta, convencional, y por ello mismo la recuperación del paciente es mucho más rápida. De Claro. por sí tampoco requiere pues un estadio hospitalero muy largo, lo que implica que también el paciente esté expuesto a menos posibilidades de infecciones, ¿no? Con un control, se podría decir, a los 5 o 7 días posterior a la cirugía, pero el retiro nada más de algunos puntos. Pero y como repito, dentro de las primeras 6 horas ya se puede ver la tolerancia primero del paciente por la vía oral, si el paciente puede caminar, deambular correctamente sin mayor molestia, e incluso si ya puede eliminar algunos residuos corporales, ¿no? Orina y demás. Y todo eso nos conlleva a decir que el paciente está estable, puede ir a su casa y simplemente cumplir con sus controles, si se quiere, a la semana, Claro. o incluso nosotros la vigilancia, que también como parte del convenio que tenemos con GoMed, ellos operan, cumplen su tiempo de emisión, pero el establecimiento también se hace cargo de esos pacientes para hacer esos controles gratuitos en lo que pudieran requerir, ¿no? Y en torno, por ejemplo, a los medicamentos, que por decirte, no es el proceso posoperatorio, creo que Así es. médicamente lo llaman ustedes, ¿no? Durante el posoperatorio, ¿ustedes también corren con los gastos de los medicamentos? Algo muy importante que aclarar, justamente los profesionales de GoMed traen también equipos Todo el complementarios que son descartables, o sea, de uso solamente para una cirugía y se desechan. Y también traen el soporte terapéutico, en este caso los tratamientos analgésicos más que nada, y por ahí si lo requirieran algún tratamiento antibiótico. Pero parte de los esquemas de tratamiento incluso ante esta cirugía es simplemente tratamiento para el dolor propio de repente de los cortes, que será, como digo, en estadios muy cortos, y antibióticos solamente si lo requiriera el paciente, Claro. pero se le dota de todo ello con las indicaciones respectivas y los controles, como he dicho, ¿no? Entonces, es una campaña que cubre todo, que cubre Claro. totalmente, y a lo mucho los pacientes que han tenido que pagar algo ha sido un riesgo quirúrgico porque se le detectó alguna patología en particular, porque había una sospecha de repente que podía estar, Pero esos son exámenes que se lo hacen fuera del claro, hospital, mal ¿no? controlado, y en todo caso el paciente se le pide que lo haga y que no incurre pues un gasto mayor de 120 soles, 140 Es soles, mínimo. que es A lo que total, cuesta a una lo que cuesta una parascópica. laparoscópica que no baja de 4.500, ¿no? Claro, claro. De 5.000 soles. Sí. Quisiéramos preguntarte también, Andresito, cómo es que ustedes seleccionan a los pacientes. ¿Hacen una inscripción o cómo es que realmente... Bueno, como repito, desde mediados de febrero se ha comenzado con la difusión. Las inscripciones se han dado a través de admisión del establecimiento de salud por Florencia de Mora. El establecimiento está en la plaza de armas, perdón, en la plaza del distrito de Florencia de Mora, libremente abierto a todos. Y lo que hacíamos era, junto con el soporte de nuestra asistenta social, se le pasaba a evaluar bajo una ficha socioeconómica. Esa ficha socioeconómica nos permitía priorizar de repente según el nivel. Aquellas personas de escasos Económico. recursos Claro. se les daba prioridad, y sumado a eso también se evaluaba el nivel de compromiso del trastorno que pudiera presentar, ya sea a nivel de la vesícula biliar o de las hernias inguinales o abdominales. Entonces, esos dos criterios se han tenido en cuenta
Obviamente había personas incluso de escasos recursos que de repente podrían presentar un trastorno, pero inicial, o que ahí detectábamos bajo la evaluación también médica de que no era de urgencia la Sí. cirugía, y se priorizaba de repente alguna persona que, por ejemplo, podía estar 5 o 6 años y que el tiempo de acortamiento de un episodio doloroso a otro era de necesidad la intervención. Porque Y más incluso riesgoso hemos también, ¿no? detectado pacientes que han estado en una lista Situación. larga de espera, tanto en MINSA como en salud, y ha llegado con la vesícula inflamada, incluso en algunos casos a punto de necrotizar el tejido, y eso posiblemente generar una perforación que puede llevar a una peritonitis, y es mucho más complicada la Es situación del paciente, delicadísimo, claro. demasiado Corre el riesgo delicada. de fallecer también, ¿no? Así es, ¿no? Por una infección generalizada. Y por ejemplo, en este tipo de operaciones que ustedes han realizado en Florencia y de Mora, generalmente los pacientes de qué lugares han venido. Nosotros en un inicio, cuando comenzaron las cirugías, estamos hablando entre la primera y segunda campaña, que fue incluso previa a la pandemia. Claro. Aún la circunscripción solamente por la difusión, alcanzábamos al distrito de Florencia de Mora, distritos como El Porvenir, La Esperanza y Alto Trujillo, ¿no? Y algunas personas Las de primeras, Trujillo, ¿no? en las primeras. Pero en las últimas tres Ujú. hemos llegado a superar los límites regionales. Hemos tenido pacientes de Lima, de Chimbote, Así, de ¿no? Piura, lo Qué bueno. cual nos permite identificar también y afirmar o reafirmar el colapso sanitario que existe en nuestro país y la necesidad justamente de estas intervenciones que, como repito, se están dando sobre patologías y trastornos que nosotros como médicos vemos a diario en las Ujú. urgencias y emergencias, pero que lamentablemente la limitación en salas quirúrgicas y la falta de una programación eficiente, ¿no?, dentro de los establecimientos de salud no permite que las podamos, en este caso, abordar de manera correcta y en el tiempo que quisiéramos con los pacientes que, como repito, muchas veces están con dolencias. En esta última campaña, por ejemplo, un señor que está con la hernia umbilical por 10 años y Ah, por ahí sí. tolerando los dolores que circunstancialmente eventualmente se presentan, ¿no? Pero que cuando se presenta el dolor, en algunos casos suele ser un dolor que no te permite desarrollar tus actividades diarias. Y por ejemplo, en la campaña anterior había un paciente que era el ambulante que paraba justamente en la plaza del distrito, Claro. y que cuando no lo veíamos nos preguntábamos por qué, y entendimos que cuando él no se presentaba era, por ejemplo, porque tenía estos dolores o dolencias a nivel vesicular muy fuertes que le impedían acudir, ¿no?, Claro. a cumplir con su trabajo. Y día que no trabajaba, día que no podía comer. Así es. Entonces, vemos cuán importante también es este tipo de misiones, porque nos ayudan un poco a ayudar a estas personas que lamentablemente viven del día a día, y una dolencia, un problema de salud les niega completamente la posibilidad de tener un ingreso económico. Claro, y dime Andrés, por ejemplo, supongo que deben haber quedado algunos pacientes que Ujú. ya no se han podido registrar. En ese sentido, creo que la campaña lo hacen todos los años, ¿no? Sí, O gracias a Dios están estamos, por el momento haciéndolo todos los años, creo, ¿no? estamos tratando siempre, año a año, de comprometer a la Organización Internacional GOMED, que también suma el voluntariado de médicos extranjeros de Canadá, de Estados Unidos, incluso en muchos de los casos han venido desde Europa, también Ujú. Inglaterra, en algunos años, y se canaliza esto. Y la manera de comprometerlos es demostrando primero la necesidad que tenemos a nivel territorial Claro. de la intervención en estas cirugías. Y segundo, brindándoles todas las facilidades, no solo en la infraestructura, en los equipos Ujú. y en el compromiso con la atención de los pacientes, porque ellos también evalúan eso. Año a Así año es, que llegan, ven cómo están los pacientes que atendieron el año anterior así es. y si estamos cumpliendo con los controles. Ujú. Entonces, gracias a Dios, como nos han dicho este año, hay una satisfacción declarada de parte de la organización que ya está comprometida a venir también en el 2027. Sí. Así que podemos asegurar que aquellas personas que no solamente no se han registrado, sino que no han entrado a la etapa de priorización, van a tener una Pueden oportunidad para el hacerlo. ¿Y 2027. desde cuándo ellos más o menos podrían buscar este tipo de Ujú. asesoramiento? Porque creo que antes de operarlo tienen también que pasar por un proceso de evaluación, ¿no? Sí, claro, nosotros, como repito, tenemos que ver en qué estadio se encuentra, ¿no? Claro, claro. Para priorizar un caso frente al otro. Los años anteriores las campañas siempre se hacían entre los meses de octubre y noviembre. Este año ha sido un año en el cual por primera vez se ha hecho en abril. Lo que nos están ya confirmando la organización Gómez es que probablemente se esté haciendo entre los meses nuevamente de octubre y noviembre del próximo año. Ujú. Entonces ya las personas pueden ir buscando, inscribiéndose, identificándose un mes a un mes y medio antes de que la campaña
se establezca y se realice, ¿no? Nosotros igual estaremos en espacios como estos Claro, difundiendo la campaña claro, claro. previamente. Porque son prácticamente 11 días, ¿no? De constante Sí, 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 operaciones, ¿no? Porque así es. tengo entendido que han empezado el 12 al 23, son 11 días. Sí, justamente lo que esperamos es que se pueda ampliar un poco más, algunos días más. Un día más de ampliación significa entre 8 a 10 cirugías más que se podrían realizar. Este año estamos batiendo los récords porque siempre estábamos en promedio entre 60 y 65 cirugías y este año ya llegar a las 75 es 10 un más, récord que claro, de claro. alguna manera también nos satisface a nosotros, ¿no? Claro, o sea, ¿me podría reiterar más o menos desde que inician ustedes estas campañas Ujú. con esta fundación internacional, cuántos pacientes me dijiste que eran en total hasta la fecha? Ya estamos llegando cerca de los 300 pacientes, ¿no? 300 Son pacientes, ya, 300 pacientes que estamos logrando, ya, en este caso, abarcar y claro, que para nosotros la satisfacción máxima es justamente recibir la noticia de que muchos sienten esta liberación de estar padeciendo con un trastorno por tantos años, como puse el ejemplo primero de este señor ambulante. ujú, También ahí están las madres de familia, muchos de los casos que son el sostén del hogar también, sobre el cual reposa la dependencia de sus hijos, y un día que estén mal y que sufran de estas dolencias, no solamente significa no poder recibir, en este caso, un ingreso económico, sino significa un gasto también en medicamentos claro. para aligerar el dolor o la molestia, lo cual también genera una disminución en la canasta básica y eso nos conlleva a otros problemas también sociales que lamentablemente nosotros como personal de salud lo vemos a diario si somos cercanos a Claro. esos problemas, ¿no? Andresito, ¿podrías de repente hacernos un resumen de lo que significa o la labor que cumple la ONG International GoMed? Ujú. Bueno, la organización GoMed ¿De es, dónde es una viene, no? organización canadiense Sí, que claro. justamente se encarga de convocar a médicos en determinados espacios del año para algunas campañas quirúrgicas. No solamente lo han hecho en Perú, lo han hecho en otros países, tengo entendido también que en Guatemala, también han estado también por Filipinas, o sea, suelen buscar lugares donde realmente hay una necesidad y una demanda Ujú. de las cirugías que ellos realizan y se enfocan, ¿no? Más que nada en cirugías vesiculares, en cirugías, en este caso de hernias inguinales y umbilicales, que es nuestro caso. Y como Ujú. repito, o sea, se convoca médicos que muchos de los casos no solamente vienen del continente americano, Sino también sino también desde de Europa, otros ¿no? lugares. Y por ejemplo, quisiera conocer también si ellos vienen, por ejemplo, con médicos, bueno, médicos lógicamente que sí, Así pero es. también enfermeras, anestesiólogos, o cuál Sí, es el sí, sí, equipo en sí. sí que conforman, bueno, las personas que Me vienen faltó acá para... precisar en eso quizás, pero sí, justamente el equipo que en esta oportunidad, por ejemplo, han llegado ha sido un grupo de 30 personas, dentro de las cuales estaban 8 médicos, 8 enfermeras, el staff también administrativo que le da el También, soporte, claro, traductores, ¿no? Porque también tienen que ellos continuamente estar en comunicación con los pacientes, y también personal incluso técnico que ayuda a verificar que todo marche bien, ¿no? Tanto el ujú, equipamiento como también la recuperación de los pacientes de manera inmediata. Y esto, como vuelvo a repetir, siempre con el apoyo bajo el convenio y el soporte también de nuestro staff profesional del establecimiento de salud Pau Florencia de Mora. ya. También podríamos hablar un poco de lo que es la UPAO, ¿no? Se Sí, supone que la UPAO con estos tipos de actividades, y no solamente es ujú, en el Florencia Mora, sino tengo entendido que hace donaciones tanto a los hospitales de salud, al hospital Minsas regional, también, ¿no? Belén, y en fin, en todos. Quisiéramos saber cómo tú observas o qué visión tienes de las actividades de proyección social de la universidad Ujú. privada Antenor Rejo bajo la presidencia del rectorado de la doctora Yolanda Peralta. Bueno, justamente la universidad tiene como pilar fundamental el la proyección social. Incluso el establecimiento de salud por Florencia de Mora nace para esa vinculación con la sociedad, ¿no? Y en la ayuda no solamente asistencial, sino incluso en el seguimiento continuo de los procesos que pudieran estar ocurriendo dentro de las comunidades en nuestra provincia de Trujillo inicialmente, con un impacto también a nivel regional. Pongo el ejemplo no solamente de lo que tú has mencionado, las donaciones que se realizan en Ujú. cuestión de equipamiento y de repente de insumos a los establecimientos MINSA, a los establecimientos de salud, que pese a tener su propio presupuesto, requieren también del apoyo privado y en este caso
Creo que un organismo, una institución como PAO está comprometida desde siempre, no solamente porque también son unidades de enseñanza donde van alumnos, sino Claro. porque también somos conscientes de la realidad sanitaria que se vive actualmente. Y el caos en que viven los hospitales, que Exacto, por el ¿no? malos manejos prácticamente, ¿no? Así es, y justamente quienes estamos imbuidos dentro de la atención también de emergencia, sabemos muy bien ya el colapso sanitario que existe actualmente. Y por eso también una salida, una respuesta de la universidad no solamente es la donación, sino también la creación de espacios como el cual dirijo actualmente, que es el Establecimiento de Salud Pau Florencia de Mora, que llega a generar o establecer estos convenios con organismos internacionales para facilitar cirugías, pero también hacemos seguimiento semestral, por ejemplo, de lo que es la hemoglobina en niños, que nos conlleva, por ejemplo, a poder identificar si hay anemia o no en el distrito, sobre todo de Alto Trujillo y Florencia de Mora. Y hacemos un seguimiento con un trabajo en conjunto con los clubes de madre, con el municipio y con la red de salud del distrito, ¿no? Eso incluye tanto lo que es el establecimiento del esfuerzo MINSA como también el hospital salud de Florencia de Mora. O sea, nosotros somos una de las pocas instituciones privadas que está dentro de la microred de salud a, en este caso, propio de lo que impulsa la universidad como tal, es que nosotros no somos ajenos a la parte estatal, sino que tratamos de apoyar y dar el soporte para que se puedan cumplir las metas en salud, no solamente a nivel preventivo, sino también a nivel de lo curativo y lo rehabilitador que se requiere, ¿no? Así como también, por ejemplo, tenemos programas con el adulto mayor, donde También. participan las escuelas no solamente de medicina humana, sino también de enfermería, psicología, y también tenemos el soporte incluso mucho en los casos con las escuelas, por ejemplo, de derecho, para todo lo que es el soporte legal que pudieran requerir. O sea, tratamos de tener un abordaje integral. Claro, Y claro. nuestras unidades, en este caso, como el establecimiento de salud Pau Florencia de Mora, es una unidad asistencial con capacidad también de previsión social y también académica. Andresito, hablaste de un tema muy Ujú. importante, ¿no? La anemia. Y Sí, por ejemplo, según los estudios que han realizado en el Hospital de Florencia de Mora, quisiéramos conocer, por ejemplo, cuánto se ha detectado, cuándo, en porcentajes, o si se ha sí. reducido de repente con el apoyo que ustedes les vienen brindando, o cuántas personas han detectado con este mal. Ha habido un compromiso muy fuerte, por lo menos en los últimos 5 años, respecto al abordaje, ¿no?, del trastorno de la anemia. Ujú. Y gracias a Dios, por lo menos en los 2 últimos años, se ha podido destacar en Florencia de Mora como uno de los distritos que ha logrado reducir la anemia. Porque hemos llegado a tener niveles de más de 40% también en anemia y actualmente se redució por debajo del 25%, ¿no? 30%, lo cual es favorable, muy favorable para los índices, en este caso, de lucha contra la anemia. Entonces, vamos a repetir, el trabajo aislado de un solo organismo, de una sola unidad, nunca nos permite tener logros favorables o positivos. Yo creo que siempre hay que trabajar en conjunto y a Claro. eso he estado abocado a la universidad, a hacer un trabajo que de alguna manera sirva como parte de la investigación alcanzado a los órganos políticos y estos órganos políticos en coordinación con las unidades como MINSA de salud, hacer un seguimiento progresivo para poder destacar cuáles son los lugares donde se está presentando de manera más aguda la anemia y poder atacarla, ¿no?, directamente. Y obviamente también hay un trabajo que se hace continuamente con los colegios, no Claro. solamente los colegios estatales, sino también los colegios privados del distrito, porque detectamos que incluso aquellos que tienen un poder adquisitivo mayor dentro del distrito, igual también están presentando cuadros de anemia En porque inicial debe haber bastante también, y nosotros primaria, ¿no? hacemos un trabajo de detección en niños menores de 12 años. Entonces Ujú. detectamos tanto los menores de 5 años, donde hay mayor riesgo, porque un niño que supera los 3 años con la anemia, y más aún los 5, ya tiene un patrón cognoscitivo que lamentablemente está presentando deficiencias, ¿no? Ujú. Entonces por eso es importante atacar la anemia antes de los 3 años y con mucha mayor razón evitar de que supere los 5 años un niño con anemia, Claro, porque si claro. no ya no es un ente productivo. Por supuesto, pues ya no es lo mismo que otro niño que Así es. tiene Y toda... la OMS nada más nos dice que una generación en un país que si su generación menor de 12 años tiene en 20% presente la anemia, es una generación perdida. En el Perú tenemos cerca del 43%. ¿De qué estamos Claro, y hablando? me acuerdo que en la época de Alan García, cuando fue presidente, se redujo a 25, creo, Se ¿no? logró reducir, Se logró, pero lamentablemente, pues ahorita lamentablemente tenemos siempre malos gobernantes, ¿no? el problema es que muchas veces se ataca lo bueno de determinados gobiernos en lugar de ver dónde es lo positivo
y seguir profundizando en ello para continuar con la Claro, política eso sería lo que es ideal, favorable, ¿no? ¿no? Eso es, Sí, por eso estamos en la política de lo desechable, ¿no? Desecho todo lo claro, que no me gusta solamente porque determinada persona lo lo impulsó impulso. y Como entonces, ocurre ahora, pues, estas autoridades que, así por es. ejemplo, inician una obra, viene otra, no, lo deja de lado, Ujú. imagínate, esos deberían ser denunciados y meter Sí, sí, a presos, la porque sabes mezquindad que, política es algo sí, que, pues, de lo que sufrimos todos, pero eso es un lamentablemente. delito, yo no sé por qué no aplican la ley, porque realmente deberían aplicar la ley, porque los señores están perjudicando económicamente no solamente a la población, sino a la misma Así es. institución, ¿no? Andresito, quisiéramos saber, tenemos también, bueno, yo pienso de que tienes un gran respaldo también de tu decana Ujú. de la Facultad de Medicina de la UPAO, Katy La doctora Catherine Lozano, ¿no? Lozano, sí, por Sí, supuesto. claro, por ejemplo, tienen algunos proyectos posteriores, de repente también como hospital o de repente con ella también para poder en el futuro hacer obras de proyección social, que eso Sí. es lo que más requiere la gente humilde, ¿no? Justamente la autora propio de su profesión, ¿no? Y la cercanía que ella tiene con el día a día que se vive en los hospitales es la que promueve que la universidad pueda generar estas donaciones, ¿no? Continuamente. Claro. Y es la que está en contacto también con el establecimiento de Salud Pau Florencia de Mora para que podamos promover más campañas siempre en beneficio de la población. Y por ahí que podamos cumplir con las metas que año a año nos marcamos, como repito, no solamente en atención a los menores de edad, sino también a los ancianos, porque los extremos de la vida Ujú. siempre son los que suelen sufrir más ante el colapso sanitario que vivimos actualmente. Entonces, desde el decanato de la Facultad de Medicina Humana hay una preocupación constante, ¿no? Y la Y doctora un apoyo y un apoyo rotundo. real, ¿no? Un apoyo Claro. real siempre a las iniciativas que pueden nacer desde el establecimiento como también de la facultad y que Que tratamos lógicamente siempre son de, también aprobadas por la rectora, ¿no? por supuesto, ¿no? Porque Ujú. siempre necesitamos también del apoyo de responsabilidad social universitaria que depende directamente del rectorado, ¿no? Claro, Y claro. son los que en un trabajo en conjunto terminamos impulsando cualquier tipo de iniciativa que, como repito, busca favorecer a los más necesitados. Creo que tú estás desde que se fundó el hospital como director, o me parece que no. No, no, Sí, no. no, después. Estuve en sus inicios, trabajé con una hormiga más, se podría decir, dentro del Ya, equipo. y luego te nombraron. Yo luego tuve que retirarme, estuve por Arequipa también trabajando, encargados de algunos centros de salud también. Ya. Y luego he regresado a mi tierra ¿Cuántos años estás ya como director? y ya estoy en el tercer año, en el El tercer tercer año año. como director, Y ¿no? por ejemplo, ¿qué proyectos tienes tú dentro del hospital, no? Ujú. No solamente en favor de las clases necesitadas, de repente generar la ampliación del hospital, porque Ujú. tengo entendido que tienen bastante acogida, ¿no? Sí, bueno, uno de los primeros objetivos fue pasar de un nivel 1-4, que es un nivel de atención primaria, que era el establecimiento como tal, en atención en consultas externas, ¿no? Y en emergencia. Hemos pasado justamente al nivel 2-1, que es un nivel ya 2-1, hospitalario. claro. Formalmente somos una clínica. Mantenemos por un tema de socialización, las personas todavía no se identifican como establecimiento de salud por Florencia de Mora, pero formalmente ya somos una clínica ante la Jerez y el MINSA, que son los organismos que nos supervisan, ¿no? Así como su Claro. salud. Entonces, ese ha sido uno de los primeros objetivos que nos ha permitido también renovar las salas quirúrgicas. Es por eso que, como decía, lo que han encontrado en los últimos 2 años el personal de GOMED ha sido lo que a su satisfacción les permite comprometerse más con el establecimiento porque ven mejoras. Y ven que están creciendo Estamos también, ¿no? creciendo, hemos crecido en salas de hospitalización, también, perdón, en unidades de hospitalización, en unidades de observación, también tenemos una unidad materno-infantil también que ha crecido y se ha modernizado completamente bajo los estándares actuales que exige justamente no solo la Jereza, sino MINSA en general, a través de la Ley General de Salud y su reglamentación. Y estamos proyectando de repente, ahora el establecimiento tiene 2 niveles. Estamos justamente en miras de proyectarnos un tercer nivel que va a permitir ampliar no solamente los consultorios, sino también auditorios y demás, ¿no? Para fortalecer más lo que son las unidades académicas y la unidad asistencial con una cartera de servicios cada vez más amplia. Y dime, ustedes quisiera conocer, por ejemplo, si tienen algún papel preponderante en la municipalidad distrital Ujú. de Florencia de Mora, porque de repente pues también puede ayudarles económicamente con algún parte del presupuesto, ¿no? Bueno, no recibimos un apoyo económico de parte de la municipalidad directamente, pero lo que sí hay que aclarar que el establecimiento de salud por Florencia de Mora existe gracias a un convenio con el municipio. Ah, ya. O sea, fue un convenio institucional en el cual cedían el terreno los del municipio y la universidad construía y equipaba y ponía el personal para la atención. O sea, Ya. esas facilidades han dado y por eso que nosotros justamente los costos que manejamos en el establecimiento son costos sociales. O Ujú. sea, no hay un tema de lucro, no Claro. buscamos lucrar, sino simplemente buscamos cubrir en este caso los gastos, ¿no? Operativos
que demanda el En establecimiento como beneficio de tal, la en beneficio. población, ¿no? De bajos Por recursos supuesto, económicos por generalmente, supuesto. ¿no? Sumado a eso, no solamente la atención con bajos costos sociales, sino todas las campañas que promovemos continuamente, que no significan ningún tipo de gasto ni para el municipio ni para la población que va a atenderse, sino todo esto lo sostiene, como repito, la universidad, y por eso es tan importante el compromiso de las autoridades. ¿Y cuántos pacientes más o menos atienden diario? Y generalmente, en qué, cómo le llaman, ¿En qué en servicios? qué servicios tienen Bueno, más, podemos ¿no? llegar a tener hasta 60 pacientes diarios, ¿no? Diario, ¿no? Y los pacientes en este caso tienen los servicios de pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, medicina interna, cirugía, entre otros más, ¿no? Por ahí de repente se me puede escapar alguno, pero Odontólogo también. tenemos No, odontólogo, tenemos también. gastroenterólogo también, ¿ya? Psicólogos también, Gastroenterólogo. claro. Y gastroenterólogo porque es uno de lo que más demanda nos está generando. Claro. Tenemos muchos trastornos a nivel gastroenterológico que Sí, del estómago, el requieren tema, ¿no? intervención, ¿no? Hay muchos pacientes con gastritis que lamentablemente tienen dolencias y no pueden acudir a un centro de salud o están esperando una cita y Sí. van aplazando un proceso de repente agudo que se convierte en crónico. Tenemos un personal que atiende ahí. Tenemos convenio también con un centro oftalmológico como es, en este caso, con el doctor Pomatanta, ¿no? Oftalmocenter, que nos brinda también el servicio de oftalmología. Y ahí, por ejemplo, puntualmente, una consulta con oftalmología no baja pues de 150 soles. ¿Y ahí cuánto cobra? Ahí nosotros solamente 40 soles. 40 soles. 40 soles con todo lo que corresponde a las máquinas de última generación para la revisión visual. Que Ah, justamente ya. O sea, todo esto, 40 soles, incluye un examen completo. un examen completo, es la consulta Claro. con el examen completo, Claro. el diagnóstico y todo lo que corresponda, incluso con tarifas sociales también, si requiriera alguna cirugía o intervención mayor. Claro, claro. Demuestren nada más que son de muy Sí, bajos sí. recursos económicos. Todos los convenios que nosotros establecemos para el buen funcionamiento del establecimiento siempre son marcados o enmarcados dentro del tema del servicio social. Y por Claro. eso que incluso a ¿Y en dónde quienes está ubicado exactamente el hospital? estamos ubicados exactamente en la plaza del distrito, En la Plaza de Armas. en la plaza, ¿no? O sea que Del todo el mundo distrito. lo conoce, el hospital. Es fácil de llegar, está al costado del municipio. Ya. Está al costado del municipio, justamente frente a la plaza del distrito. Y si ustedes tuvieran que construir, ya tuvieran toda la disposición del caso, ¿en qué fecha más o menos piensan construir un tercer piso? ¿Y de qué área es el total del hospital? Estamos justamente en miras de construir en esta área de más o menos de 200 metros cuadrados, 200. 250 metros cuadrados, y ampliar un poco más, ¿no? Según los permisos que nos vaya dando el municipio para poder mejorar la infraestructura hacia Ampliar arriba. significa, hacia arriba, no Hacia arriba no y tienen de más repente terreno. un poco hacia el costado. Por eso digo ya de acuerdo a lo que se Tienen vaya ese- conversando con el municipio, Claro, porque tenemos un al poco más de municipio le terreno, ¿no? conviene también, pues, ¿no? Porque Sí. imagínate la población de ahí, el que vota por ellos, el que se va a beneficiar y ojalá Sí, que sí, sí, obtengan. es un tema de necesidad, porque a veces lo que no se entiende es que las políticas públicas tendrían que tener como eje el tema salud. Claro. Porque el tema salud está concatenado a todo, absolutamente a todo, ¿no? Si tenemos de repente problemas respiratorios se puede ver al exceso de polvo, de repente Claro. al mal manejo de repente de algunos vectores y demás, y todo eso nosotros podemos reportarle de manera inmediata al municipio, quien puede detectar antes de que estos Claro. focos infecciosos se tornen pues en un problema mucho mayor, ¿no? Bueno, Andresito, ya llegamos a la parte final, Caramba. pero te voy a invitar en otra ocasión porque para tratar otro tema como es la política. Yo encantado. Vamos a invitarte para hacer el análisis de la actual situación en que vivimos porque tú eres político desde niño. Bueno, quisiéramos que envíes tu mensaje a todos nuestros seguidores de CPM. Bueno, agradeciendo primero a CPM por el espacio, invito a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando a nuestro establecimiento de salud Pau Florencia de Mora, donde los esperamos para darle una atención de calidad con calidez. Son bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento a Andrés Aguilar Velázquez, perdón, Andrés Aguilar Velázquez, director del Hospital UPAO Florencia de Mora. Y como él los está invitando, pueden acudir diariamente a sacar su cita porque es un costo baratísimo y también lo importante es que también hacen proyección social. Las clases de bajos recursos económicos de repente no tienen ningún costo, según nos ha manifestado Andrés, ¿no? Entonces, ya nos estamos viendo en una próxima edición, a quien también lo invitaremos pues a Andrés para poder tratar el tema político. Y va a ser muy pronto, Andrés, en los próximos días nomás. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y también a nuestro invitado especial.